parte de los proyectos y del sentido de este centro, del proyecto educativo de este centro, tiene un proyecto de globalidad. La dirección y los profesorados de Murumendi quieren, y están haciéndolo ya en estos 2 años, implicar a todas las personas que estamos comprometidos en el proceso educativo de nuestros hijos e hijas, los padres y las madres, el profesorado, el personal del centro, trabajadores, los de la limpieza y los de mantenimiento, los de comedores, y intentar integrar e implicar también a la comunidad y a la sociedad en la que vivimos. De hecho, Murumendi lleva ya 2 años implicando a los padres y formando. El primer año fueron 2 grupos de padres que se implicaron, que también se formaron como se forman sus hijos, porque claro, no hacemos nada diciendo a nuestros hijos e hijas, aprender a escuchar, aprender a dialogar, aprender a solucionar vuestros problemas de manera más pacífica, pero nosotros seguiremos como siempre, solucionándolo como estamos habituados a solucionarlo, no escuchándoos, no sabiéndoos hablar de una manera más productiva. Los padres se dan cuenta que ellos también tienen que cambiar, el profesorado se ha dado cuenta que ellos también tienen que cambiar. El primer año se formó todo el profesorado de Murumendi y el primer año, aunque empezaron solo los niños y niñas de infantil y algunos de primaria, este año ya el currículum y la formación en estos, como os digo, en estas habilidades pacíficas se ha extendido ya a todos los cursos de la escuela. Además, este año ya 3 grupos más de padres se han incorporado a esa formación. Nuestra intención, la intención del centro, es que al final, como verdaderamente vamos a tener efecto en nuestros hijos, es si esa educación de convivencia la realizamos en el centro escolar y tienen un reflejo en la casa. Y nuestra intención final es que tenga su reflejo en la comunidad. Pretendemos que sean ciudadanos, como os decía al principio, más pacíficos y más colaborativos. Obviamente, y para terminar, este proyecto, que está siendo, no solo es una experiencia más, estamos intentándolo en el centro, llevar una supervisión y una evaluación de ver si de verdad aquello que hacemos está funcionando, está teniendo la efectividad que pretendemos. Como digo, este proyecto, como muchos otros, solo pueden sobrevivir si tienen un apoyo decidido desde el exterior, desde las instituciones. Son esfuerzos ímprobos. Yo que llevo ya 12 años trabajando en programas de convivencia, son esfuerzos ímprobos los de los centros que mantienen a costa de su esfuerzo, de su dedicación, de su voluntad, de su confianza de que esto va a funcionar, que están sosteniendo sobre sus espaldas, sobre su trabajo, la pervivencia de estos proyectos fundamentales para que esos frutos sean cada vez más maduros y sean cada vez más sanos. Esperemos, como digo, todos, padres, profesores y en estos momentos también que están aquí presentes, instituciones, apoyen y sostengan estos proyectos que al final redundarán en el bien de nuestros hijos, pero fundamentalmente en el bien de la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Eta bigarrenarekin jarraituko dugu eskola inklusiba. Baina jakin aleik maisuek nun arraiotik ataretzen dituzue inklusiboa, celebrek erabat. A ver, zer esan nahi du? La escuela inclusiva es una escuela que es para todos y todas y cada uno de los alumnos y alumnas. Es una escuela que promueve la participación de toda la comunidad escolar, que va más allá de lo que es la propia comunidad escolar, de otros agentes del pueblo. Pretende conseguir el éxito académico poner el éxito académico al alcance de todos y cada uno de los alumnos. Bueno, te podría decir muchísimas más cosas, pero quizá hemos organizado un pequeño sketch que yo creo que es bastante aclaratorio para todos. Me gustaría que os fijarais en todas y cada una de las caras que van a aparecer aquí y que leamos atentamente las frases que aparecerán en la pantalla. Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
izan dau, María G. Polita. Oso polita. Bueno, continuaremos con los proyectos que aún nos quedan por explicar, normalización lingüística, bersolaritza eta IKTak, y para ello contamos aquí con la presencia del asesor referente de Murumendi en el Berritzegune de Ordizia, Pello Akizu. Bueno, arratsaldeon guztioi, guraso, irakasle, alkate, delegatu eta gainontzeko herritar guztiok. Lehenik eta behin, dagokidana da eskertzea, gaur zuekin egoteko eman didazuen aukera hau, ez dira askotan horrelako ospakizunak izaten, eta postekoa da hemen egotea, eta horrelako dinamismoa ikustea. Aurkezleak esan duen bezala, ni hezkuntza sailatik nator, Ordiziako Berritzegunetik, eta ikastetxe honetako erreferentean nauzue. Maria G. esan duen bezala, ikuspegi eraikitzailearekin eta ikuspegi inklusiboarekin ari lanean, eta zoragarria da ikustea ze talde eta ze dinamika dagoen. Hori alaxe da eta alaxe aitortu behar da. Aholkulari lanetaz gain, zonaldeko normalkuntza programako aholkularia naizenez, hau da orain zuei azaltzeko eskatu zaidana. Bi hitz erderaz ulertu ez didaten entzako. Buenas tardes. Para aquellos que no me habéis podido entender, os diré que tras agradecer vuestra invitación y felicitaros tanto por los 25 años como por el esfuerzo colectivo realizado en este acto, voy a intentar explicar muy brevemente lo que es el proyecto de normalización que está siguiendo el centro. Mi escueta exposición va a ser en euskera, pero las diapositivas han puesto en bilingüe para que podáis compartir las ideas. Murumendi ikastetxean badira hizkuntza eremuarekin zerikusi duten hainbat proiektu. Hortxe daude, hizkuntza trataera bateratua, ingelesa programa, ikastetxeko hizkuntza proiektua eta ikastetxeko hizkuntza normalkuntza. Zergatik guzti hauek edo zer nolako eskola bultzatu nahi dugu? Zer da lortu nahi duguna? Hitz gutxitan esateko, hor uste jarri dutela, gizartean hizkuntza mailan dauden beharrei erantzuteko gure aurrek zuen eskamutilak ondo baino beto prestatu nahi ditugulako. Hizkuntzen garrantzia hain da handia eura gabe gaur ezingo genukela saio beregin. Baina hizkuntzak ez dira bakarrik ideiak azaltzeko eta komunikatzeko tresna eta baliabide hutsak. Hizkuntzak pentsamentua garatzeko eta pentsamentua konpartitzeko balio dute. Hau da, hizkuntzak pentsatzeko eta elkarrekin ikasteko bidea dira.